La Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Un día del otoño del año pasado visité a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y lo encontré conversando profundamente con un caballero anciano, muy corpulento, de rostro sonrosado y pelo rojo intenso. Disculpándome por mi intrusión, estaba a punto de retirarme cuando Holmes me empujó bruscamente hacia la habitación y cerró la puerta detrás de mí. No podría haber llegado en mejor momento, mi querido Watson, dijo cordialmente. Tenía miedo de que estuvieras comprometido. Así que estoy. Mucho. Entonces puedo esperar en la habitación de al lado. De nada. Este caballero, el señor Wilson, ha sido mi socio y ayudante en muchos de mis casos más exitosos, y no tengo ninguna duda de que también me será de gran utilidad en el suyo. El corpulento caballero se levantó a medias de su silla y saludó con una inclinación de cabeza, con una rápida mirada interrogativa en sus pequeños ojos rodeados de grasa. «Prueben el sofá», dijo Holmes, recostándose en su sillón y juntando las yemas de los dedos, como era su costumbre cuando estaba de humor judicial. «Sé, mi querido Watson, que compartes mi amor por todo lo que es extraño, y está fuera de las convenciones y la rutina monótona de la vida cotidiana. Ha demostrado su gusto por el entusiasmo que le ha impulsado a hacer una crónica y, si me permite decirlo, a embellecer en cierto modo muchas de mis pequeñas aventuras. En verdad, sus casos han sido de gran interés para mí», observé. Recordarán que comenté el otro día, justo antes de abordar el problema muy simple presentado por la señorita Mary Sutherland, que para obtener efectos extraños y combinaciones extraordinarias debemos recurrir a la vida misma, que siempre es mucho más atrevida que cualquier esfuerzo de la imaginación. Una proposición que me tomé la libertad de dudar. Lo hizo, doctor, pero de todos modos debe aceptar mi punto de vista, porque de lo contrario seguiré amontonando hechos sobre usted hasta que su razón se derrumbe y reconozca que tengo razón. Ahora, el señor Jabez Wilson ha tenido la amabilidad de visitarme esta mañana, y comenzar una narración que promete ser una de las más singulares que he escuchado en algún tiempo. Me habéis oído comentar que las cosas más extrañas y singulares muy a menudo están relacionadas no con los crímenes más grandes sino con los más pequeños en ocasiones, de hecho, donde hay lugar para dudar de si se ha cometido algún crimen positivo. Por lo que he oído, me resulta imposible decir si el presente caso es un caso de delito o no, pero el curso de los acontecimientos es ciertamente uno de los más singulares que jamás haya escuchado. Quizás, señor Wilson, tenga usted la gran amabilidad de recomenzar su narración. Se lo pregunto no solo porque mi amigo el Dr. Watson no haya escuchado la parte inicial, sino también porque la naturaleza peculiar de la historia me hace ansioso por tener todos los detalles posibles de sus labios. Por regla general, cuando he oído alguna leve indicación del curso de los acontecimientos, puedo guiarme por los miles de otros casos similares que me vienen a la memoria. En el presente caso me veo obligado a admitir que los hechos son, hasta donde yo creo, únicos. El corpulento cliente infló su pecho con una apariencia de cierto orgullo, y sacó un periódico sucio y arrugado del bolsillo interior de su abrigo. Mientras él miraba la columna de anuncios, con la cabeza echada hacia adelante y el papel extendido sobre sus rodillas, yo le eché una buena mirada y me esforcé, a la manera de mi compañero, por leer las indicaciones que pudiera presentar su vestimenta o apariencia. Sin embargo, no obtuve mucho beneficio con mi inspección. Nuestro visitante tenía todas las señales de ser un comerciante británico común y corriente, obeso, pomposo y lento. Llevaba unos pantalones grises a cuadros de pastor bastante holgados, una levita negra no demasiado limpia y desabrochada por delante, y un chaleco monótono con una pesada cadena Albert de latón, y un trozo cuadrado de metal perforado que colgaba a modo de adorno. Sobre una silla a su lado había un sombrero de copa deshilachado, y un abrigo marrón descolorido con cuello de terciopelo arrugado. En conjunto, por más que lo mirara, no había nada notable en el hombre salvo su resplandeciente cabeza roja, y la expresión de extremo disgusto y descontento en sus rasgos. La mirada rápida de Sherlock Holmes captó mi ocupación y sacudió la cabeza con una sonrisa al notar mis miradas inquisitivas. Más allá de los hechos obvios de que alguna vez ha realizado trabajos manuales, que toma rapé, que es masón, que ha estado en China y que últimamente ha escrito una cantidad considerable, no puedo deducir nada más. El señor Jabez Wilson se incorporó de su silla, con el dedo índice sobre el papel, pero los ojos fijos en mi compañero. ¿Cómo, en nombre de la buena suerte, supo todo eso, señor Holmes?
Preguntó. ¿Cómo supiste, por ejemplo, que hacía trabajos manuales? Es tan cierto como el Evangelio, porque comencé como carpintero de barco. Sus manos, mi querido señor. Tu mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Has trabajado con ello y los músculos están más desarrollados. Bueno, el tabaco entonces y la masonería. No insultaré tu inteligencia diciéndote cómo lo interpreto, especialmente porque, en contra de las estrictas reglas de tu orden, usas un arco y un compás. Ah, por supuesto, lo olvidé. ¿Pero la escritura? ¿Qué más puede indicar ese puño derecho tan brillante durante 5 pulgadas y el izquierdo con el parche liso cerca del codo donde lo apoyas sobre el escritorio? Bueno, pero China. El pez que te has tatuado justo encima de tu muñeca derecha solo podría haber sido hecho en China. He realizado un pequeño estudio sobre las marcas de tatuajes, e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas de los peces de un delicado rosa es bastante peculiar de China. Cuando, además, veo una moneda china colgando de la cadena de tu reloj, la cuestión se vuelve aún más sencilla. El señor Jabez Wilson se rió mucho. Bueno, yo nunca, dijo él. Al principio pensé que habías hecho algo inteligente, pero veo que, después de todo, no hubo nada en ello. Empiezo a pensar, Watson, dijo Holmes, que cometo un error al explicarlo. Omne ignotum pro magnifico, ya sabes, y mi pobre y pequeña reputación, tal como está, naufragará si soy tan sincero. ¿No puede encontrar el anuncio, señor Wilson? Sí, ya lo tengo, respondió con su grueso dedo rojo plantado en la mitad de la columna. Aquí lo tienes. Esto es lo que empezó todo. Léalo usted mismo, señor. Le tomé el papel y leí lo siguiente: a la Liga de los Pelirrojos, a causa del legado del difunto Ezequiel Hopkins, de Lebanon, Pennsylvania, Estados Unidos, ahora hay otra vacante abierta que da derecho a un miembro de la Liga. A un salario de 4 libras semanales por servicios puramente nominales. Son elegibles todos los hombres pelirrojos, sanos de cuerpo y mente y mayores de 21 años. Presente su solicitud en persona el lunes, a las 11 en punto, ante Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, 7 Pops Court, Fleet Street. ¿Qué diablos quiere decir esto? Eyaculé después de haber leído 2 veces el extraordinario anuncio. Holmes se rió entre dientes y se retorció en su silla, como era su costumbre cuando estaba de buen humor. Está un poco fuera de lo común, ¿no? Dijo él. Y ahora, señor Wilson, empiece a hablarnos de usted, de su familia y del efecto que este anuncio tuvo en su fortuna. Doctor, primero tomará nota del documento y de la fecha. Es The Morning Chronicle del 27 de abril de 1890. Hace apenas 2 meses. Muy bien. Ahora, señor Wilson. Bueno, es tal como le he estado diciendo, señor Sherlock Holmes, dijo Jabez Wilson, secándose la frente. Tengo una pequeña casa de empeño en Coburg Square, cerca de la ciudad. No es un asunto muy grande, y en los últimos años no ha servido más que para ganarme la vida. Solía poder tener 2 asistentes, pero ahora solo tengo uno, y yo tendría un trabajo para pagarle, pero él está dispuesto a venir por la mitad del salario para aprender el negocio. ¿Cómo se llama este joven tan servicial?, preguntó Sherlock Holmes. Se llama Vincent Spaulding y tampoco es tan joven. Es difícil decir su edad. No desearía un asistente más inteligente, señor Holmes, y sé muy bien que él podría superarse y ganar el doble de lo que yo puedo darle. Pero, después de todo, si él está satisfecho, ¿por qué debería yo meterle ideas en la cabeza? Porque de hecho, parece muy afortunado de tener un empleado cuyo precio de mercado está por debajo del total. No es una experiencia común entre los empleadores de esta época. No sé si tu asistente no es tan notable como tu anuncio. Oh, él también tiene sus defectos, dijo el señor Wilson. Nunca hubo un compañero así para la fotografía. Tomar fotografías con una cámara cuando debería estar mejorando su mente, y luego sumergirse en el sótano como un conejo en su madriguera para revelar sus fotografías. Ese es su principal defecto, pero en general es un buen trabajador. No hay ningún vicio en él. ¿Él todavía está contigo, supongo? Sí, señor. Él y una niña de 14 años que cocina un poco y mantiene limpio el lugar, eso es todo lo que tengo en la casa, porque soy viudo y nunca tuve familia. Vivimos muy tranquilos, señor, los 3, y mantenemos un techo sobre nuestras cabezas y pagamos nuestras deudas, si no hacemos nada más.
Lo primero que nos molestó fue ese anuncio. Spaulding vino a la oficina justo hoy, hace 8 semanas, con este mismo papel en la mano, y dijo, quisiera al señor Wilson, que yo fuera un hombre pelirrojo. ¿Por qué eso? Pregunto. Bueno, dice, aquí hay otra vacante en la Liga de los Pelirrojos. Vale una pequeña fortuna para cualquiera que lo consiga, y tengo entendido que hay más vacantes que hombres, de modo que los fideicomisarios no saben qué hacer con el dinero. Si mi pelo cambiara de color, aquí tengo una bonita cuna lista para entrar. ¿Por qué? ¿Qué es entonces? Yo pregunté. Verá, señor Holmes, soy un hombre que se queda en casa y como mis asuntos venían a mí en lugar de tener que ir a ellos, a menudo pasaba semanas enteras sin poner un pie sobre el felpudo. Por lo tanto, no sabía mucho de lo que pasaba afuera y siempre me alegraba tener alguna noticia. ¿Nunca has oído hablar de la Liga de los Pelirrojos? Preguntó con los ojos abiertos. Nunca. Vaya, eso me sorprende, ya que usted mismo es elegible para una de las vacantes. ¿Y cuánto valen? Yo pregunté. Oh, solo un par de cientos al año, pero el trabajo es ligero y no tiene por qué interferir mucho con las otras ocupaciones de uno. Bueno, puedes pensar fácilmente que eso me hizo aguzar el oído, porque el negocio no ha ido bien desde hace algunos años y un par de cientos más habría sido muy útil. Cuéntamelo todo, dije. Bueno, dijo, mostrándome el anuncio, puedes comprobar por ti mismo que la liga tiene una vacante, y allí está la dirección donde debes solicitar detalles. Hasta donde puedo entender, la liga fue fundada por un millonario estadounidense, Ezequiel Hopkins, que era muy peculiar en sus costumbres. Él mismo era pelirrojo y sentía una gran simpatía por todos los hombres pelirrojos. Así, cuando murió, se descubrió que había dejado su enorme fortuna en manos de fideicomisarios, con instrucciones de aplicar los intereses a la provisión de literas fáciles a los hombres cuyo cabello fuera de ese color. Por lo que he oído, el salario es espléndido y hay muy poco que hacer. Pero, dije, habría millones de hombres pelirrojos que se presentarían. No tantos como podría pensar, respondió. Verás, en realidad se limita a los londinenses y a los hombres adultos. Este americano había empezado en Londres cuando era joven, y quería hacer un buen trabajo en el casco antiguo. Por otra parte, he oído que no sirve de nada aplicarlo si tu cabello es rojo claro, rojo oscuro, o cualquier cosa que no sea un rojo intenso, brillante y ardiente. Ahora, si quisiera presentar una solicitud, señor Wilson, simplemente entraría, pero tal vez no valga la pena que te apartes del camino por unos cientos de libras. Ahora bien, es un hecho, caballeros, como podrán comprobar por sí mismos, que mi cabello tiene un tinte muy abundante y rico, de modo que me pareció que si hubiera alguna competencia en el asunto, yo estaría tan bien como yo. Una oportunidad como cualquier hombre que haya conocido. Vincent Spaulding parecía saber tanto al respecto que pensé que podría resultar útil, así que simplemente le ordené que cerrara las contraventanas por ese día, y que viniera inmediatamente conmigo. Él estaba muy dispuesto a tomarse unas vacaciones, así que cerramos el negocio y partimos hacia la dirección que nos dieron en el anuncio. No espero volver a ver algo así, señor Holmes. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, todos los hombres que tenían un tono rojo en el pelo habían entrado en la ciudad para responder al anuncio. Fleet Street estaba repleta de gente pelirroja y Pope's Court parecía el túmulo de naranjas de un costurero. No hubiera pensado que hubiera tantos en todo el país como los que un solo anuncio reunió. Eran de todos los tonos: paja, limón, naranja, ladrillo, setter irlandés, hígado, arcilla. Pero, como dijo Spaulding, no había muchos que tuvieran el tinte real y vívido del color de la llama. Cuando vi cuántos estaban esperando, me habría dado por vencido desesperado, pero Spaulding no quiso ni oír hablar de ello. No podía imaginarme cómo lo hizo, pero tiró y empujó hasta que me llevó a través de la multitud, y hasta los escalones que conducían a la oficina. Había una doble corriente en la escalera, unas subían esperanzadas y otras regresaban abatidas, pero nos acomodamos lo mejor que pudimos y pronto nos encontramos en la oficina. Su experiencia ha sido muy entretenida, comentó Holmes mientras su cliente hacía una pausa, y le refrescaba la memoria con una gran pizca de rapé. Por favor, continúe con su muy interesante declaración. En la oficina no había nada más que un par de sillas de madera y una mesa de madera, detrás de la cual estaba sentado un hombre pequeño con una cabeza aún más roja que la mía. A cada candidato que se acercaba le decía algunas palabras, y luego siempre lograba encontrar en ellos algún defecto que los descalificara.
Después de todo, conseguir una vacante no parecía ser una cuestión tan fácil. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, el hombrecillo se mostró mucho más favorable conmigo que con cualquiera de los demás, y cerró la puerta cuando entramos, para poder hablar en privado con nosotros. Este es el señor Jabez Wilson, dijo mi asistente, y está dispuesto a cubrir una vacante en la liga. Y está admirablemente capacitado para ello, respondió el otro. Él tiene todos los requisitos. No recuerdo haber visto algo tan hermoso. Dio un paso atrás, ladeó la cabeza y miró mi cabello hasta que me sentí bastante tímido. Entonces, de repente, se abalanzó sobre mí, me retorció la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito. Sería injusto dudar, dijo. Sin embargo, estoy seguro de que me disculpará por tomar una precaución obvia. Con eso, agarró mi cabello con ambas manos y tiró hasta que grité de dolor. «Tienes agua en los ojos», dijo mientras me soltaba. «Percibo que todo está como debería ser. Pero debemos tener cuidado, porque 2 veces nos han engañado las pelucas y una vez la pintura. Podría contarte historias sobre cera de zapatero que te disgustarían con la naturaleza humana». Se acercó a la ventana y gritó a todo pulmón que la vacante estaba ocupada. Un gemido de decepción llegó desde abajo, y la gente se alejó en diferentes direcciones hasta que no quedó ni una sola pelirroja a la vista excepto la mía y la del gerente. «Mi nombre», dijo, «es señor Duncan Ross, y yo mismo soy uno de los pensionados del fondo dejado por nuestro noble benefactor». «¿Es usted un hombre casado, señor Wilson? ¿Tienes familia?». Le respondí que no. Su rostro decayó inmediatamente. «Pobre de mí», dijo gravemente. «Eso sí que es muy grave. Lamento oírte decir eso». El fondo, por supuesto, estaba destinado a la propagación y difusión de los pelirrojos, así como a su mantenimiento. «Es sumamente desafortunado que seas soltero». Mi rostro se alargó ante esto, señor Holmes, porque pensé que, después de todo, no iba a ocupar la vacante, pero después de pensarlo unos minutos dijo que todo estaría bien. «En el caso de otro», dijo, «la objeción podría ser fatal, pero debemos estirar un punto a favor de un hombre con una cabellera como la suya». «¿Cuándo podrás asumir tus nuevas funciones?». «Bueno, es un poco incómodo, porque ya tengo un negocio», dije. «Oh, no se preocupe por eso, señor Wilson», dijo Vincent Spaulding. «Debería poder cuidar eso por ti». «¿Cuáles serían los horarios?», yo pregunté. 10 a 2. «Ahora bien, el negocio de una casa de empeño se realiza principalmente por la noche, señor Holmes, especialmente los jueves y viernes por la noche, que es justo antes del día de pago. Entonces me vendría muy bien ganar un poco por las mañanas». Además, sabía que mi asistente era un buen hombre, y que se ocuparía de cualquier cosa que surgiera. «Eso me vendría muy bien», dije. «¿Y la paga?». «Cuesta 4 libras por semana». «¿Y el trabajo?». «Es puramente nominal». «¿A qué llamas puramente nominal?». «Bueno, tienes que estar en la oficina, o al menos en el edificio, todo el tiempo. Si te vas, perderás todo tu puesto para siempre. La voluntad es muy clara en ese punto. No cumples con las condiciones y te mueves de la oficina durante ese tiempo. Son solo 4 horas al día, y no debería pensar en irme», dije. «Ninguna excusa servirá», dijo el señor Duncan Ross, «ni enfermedad ni negocios ni nada más. Debes quedarte allí o perderás tu alojamiento». «¿Y el trabajo?». «Es copiar la Enciclopedia Británica. Está el primer volumen en esa imprenta. Debes conseguir tu propia tinta, bolígrafos y papel secante, pero nosotros te proporcionamos esta mesa y esta silla. ¿Estarás listo mañana?». «Por supuesto», respondí. «Entonces, adiós, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarlo una vez más por el importante puesto que ha tenido la suerte de ocupar». Me hizo salir de la habitación, y me fui a casa con mi asistente, sin apenas saber qué decir o hacer, tan contento estaba de mi propia buena suerte. Bueno, estuve pensando en el asunto todo el día, y por la noche estaba otra vez de mal humor, porque estaba bastante convencido de que todo el asunto debía ser un gran engaño o fraude, aunque no podía imaginar cuál podría ser su objeto. Parecía totalmente inconcebible que alguien pudiera hacer tal testamento, o que pagaran tal suma por hacer algo tan simple como copiar la Enciclopedia Británica. Vincent Spaulding hizo todo lo que pudo para animarme, pero a la hora de acostarme ya me había alejado de todo el asunto. Sin embargo, por la mañana decidí echarle un vistazo de todos modos,
así que compré un frasco de tinta de 1 centavo y con una pluma y 7 hojas de papel de folio partí hacia Pops Court. Bueno, para mi sorpresa y deleite, todo salió lo mejor posible. La mesa estaba preparada para mí, y el señor Duncan Ross estaba allí para asegurarse de que me pusiera manos a la obra. Me empezó con la letra A y luego me dejó, pero él venía de vez en cuando para ver que todo estaba bien conmigo. A las 2 me dio los buenos días, me felicitó por la cantidad que había escrito, y cerró la puerta de la oficina detrás de mí. Esto continuó día tras día. Señor Holmes, el sábado vino el director, y me regaló 4 soberanos de oro para mi trabajo semanal. Fue lo mismo la semana siguiente, y lo mismo la semana siguiente. Todas las mañanas estaba allí a las 10 y todas las tardes salía a las 2. Poco a poco, el señor Duncan Ross empezó a venir solo una vez por la mañana y luego, al cabo de un tiempo, no volvió en absoluto. Aún así, por supuesto, nunca me atreví a salir de la habitación ni por un instante, porque no estaba seguro de cuándo podría venir, y el alojamiento era tan bueno y me sentaba tan bien, que no me arriesgaría a perderlo. Pasaron así 8 semanas y yo había escrito sobre abades, tiro con arco, armadura, arquitectura y ática, y esperaba con diligencia poder llegar a las B en poco tiempo. Me costó algo en folios y casi había llenado un estante con mis escritos. Y de repente todo el asunto llegó a su fin. ¿Hasta el fin? Sí, señor. Y a más tardar esta mañana. Fui a mi trabajo como de costumbre a las 10 en punto, pero la puerta estaba cerrada con llave, y con un pequeño cuadrado de cartón clavado en el centro del panel con una tachuela. Aquí está y puedes leerlo tú mismo. Levantó un trozo de cartón blanco del tamaño de una hoja de papel. Decía de esta manera: la Liga de los Pelirrojos se disuelve. 9 de octubre de 1890. Sherlock Holmes y yo examinamos este breve anuncio y el rostro arrepentido detrás de él, hasta que el lado cómico del asunto superó por completo cualquier otra consideración que ambos estallamos en una carcajada. No veo que haya nada muy gracioso, gritó nuestro cliente, sonrojándose hasta la raíz de su cabeza en llamas. Si no puedes hacer nada mejor que reírte de mí, puedo ir a otra parte. No, no, gritó Holmes, empujándolo hacia atrás en la silla de la que se había levantado a medias. Realmente no me perdería su caso por nada del mundo. Es algo sorprendentemente inusual. Pero hay, si me permiten decirlo, algo un poco gracioso en ello. ¿Qué medidas tomó usted cuando encontró la tarjeta en la puerta? Me quedé asombrado, señor. No sabía qué hacer. Luego llamé a las oficinas, pero ninguno parecía saber nada al respecto. Finalmente fui donde el propietario, que es un contador que vive en la planta baja, y le pregunté si podía decirme qué había sido de la Liga de los Pelirrojos. Dijo que nunca había oído hablar de ningún organismo de ese tipo. Luego le pregunté quién era el señor Duncan Ross. Él respondió que el nombre era nuevo para él. Bueno, dije, el caballero del número 4. ¿Qué, el pelirrojo? Sí. Oh, dijo, su nombre era William Morris. Él era abogado y estaba usando mi habitación como una comodidad temporal hasta que sus nuevas instalaciones estuvieran listas. Se mudó ayer. ¿Dónde podría encontrarlo? Oh, en sus nuevas oficinas. Me dijo la dirección. Sí, el número 17 de King Edward Street, cerca de St. Paul's. Empecé, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección era una fábrica de rótulas artificiales, y nadie en ella había oído hablar ni del señor William Morris ni del señor Duncan Ross. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó Holmes. Regresé a mi casa, en la Plaza Sajonia-Coburgo, y seguí el consejo de mi asistente. Pero él no pudo ayudarme de ninguna manera. Solo pudo decir que si esperaba me enteraría por correo. Pero eso no fue suficiente, señor Holmes. No quería perder ese lugar sin luchar, así que, como había oído que usted era lo suficientemente bueno para dar consejos a los pobres que lo necesitaban, acudí inmediatamente a usted. Y lo hizo muy sabiamente, dijo Holmes. Su caso es sumamente notable y estaré encantado de investigarlo. Por lo que usted me ha dicho, creo que es posible que de ello se cuelguen cuestiones más graves de lo que podría parecer a primera vista. Bastante grave, dijo el señor Jabez Wilson. Bueno, he perdido 4 libras por semana. En lo que a usted respecta personalmente, comentó Holmes, no veo que tenga ningún agravio contra esta extraordinaria liga. Por el contrario, según tengo entendido,
Usted es más rico en unas 30 libras, sin mencionar los minuciosos conocimientos que ha adquirido sobre todos los temas comprendidos en la letra A. No ha perdido nada con ellos. No, señor. Pero quiero saber más sobre ellos, quiénes son y cuál fue su objetivo al gastarme esta broma, si es que fue una broma. Fue una broma bastante cara para ellos, pues les costó 32 libras. Nos esforzaremos por aclararle estos puntos. Y primero, una o dos preguntas, señor Wilson. Ese asistente suyo que fue el primero en llamar su atención sobre el anuncio, ¿cuánto tiempo lleva con usted? Entonces aproximadamente un mes. ¿Cómo llegó? En respuesta a un anuncio. ¿Era él el único solicitante? No, tenía una docena. ¿Por qué lo elegiste? Porque era hábil y saldría barato. De hecho, a la mitad del salario. Sí. ¿Cómo es ese Vincent Spaulding? Pequeño, corpulento, muy rápido en sus modales, sin pelo en la cara, aunque no le faltan 30 años. Tiene una mancha blanca de ácido en la frente. Holmes se sentó en su silla muy emocionado. Eso mismo pensé, dijo. ¿Alguna vez has observado que tiene las orejas perforadas para hacer aretes? Sí, señor. Me dijo que se lo había hecho una gitana cuando era niño. Tararear. Dijo Holmes, hundiéndose en profundos pensamientos. ¿Él todavía está contigo? Oh, sí, señor, acabo de dejarlo. ¿Y tu negocio ha sido atendido en tu ausencia? No hay nada de qué quejarse, señor. Nunca hay mucho que hacer por la mañana. Eso bastará, señor Wilson. Estaré encantado de darle una opinión sobre el tema en el transcurso de 1 o 2 días. Hoy es sábado y espero que el lunes podamos llegar a una conclusión. Bueno, Watson, dijo Holmes cuando nuestro visitante nos dejó, ¿qué opinas de todo esto? No hago nada al respecto, respondí con franqueza. Es un negocio de lo más misterioso. Por regla general, dijo Holmes, cuanto más extraña es una cosa, menos misteriosa resulta ser. Son sus crímenes comunes y monótonos los que realmente resultan desconcertantes, del mismo modo que una cara común es la más difícil de identificar. Pero debo ser rápido en este asunto. ¿Qué vas a hacer entonces? Yo pregunté. A fumar, respondió. Es un problema de 3 tuberías y le ruego que no me hable durante 50 minutos. Se acurrucó en su silla, con sus delgadas rodillas dobladas hasta su nariz de halcón, y allí se sentó con los ojos cerrados, y su pipa de arcilla negra asomando como el pico de algún pájaro extraño. Había llegado a la conclusión de que se había quedado dormido y, de hecho, yo también estaba cabeceando, cuando de repente saltó de su silla con el gesto de un hombre que ha tomado una decisión, y dejó su pipa sobre la repisa de la chimenea. Sarasate toca esta tarde en el St. James's Hall, comentó. ¿Qué piensas, Watson? ¿Podrían sus pacientes dedicarle unas horas? No tengo nada que hacer hoy. Mi práctica nunca es muy absorbente. Entonces ponte el sombrero y ven. Primero pasaré por la ciudad y podremos almorzar algo en el camino. Observo que en el programa hay mucha música alemana, que me gusta más que la italiana o la francesa. Es introspectivo y quiero hacer una introspección. Venir también. Viajamos en metro hasta Aldersgate, y un breve paseo nos llevó a la plaza de Sajonia-Coburgo, escenario de la singular historia que habíamos escuchado por la mañana. Era un lugar diminuto pequeño, destartalado y elegante, donde 4 hileras de lúgubres casas de ladrillo de 2 pisos daban a un pequeño recinto con barandillas, donde un césped lleno de maleza, y algunos grupos de laureles descoloridos luchaban duramente. En una atmósfera desagradable y cargada de humo. 3 bolas doradas y un tablero marrón con Jabez Wilson en letras blancas, sobre una casa de la esquina, anunciaban el lugar donde nuestro cliente pelirrojo desarrollaba su negocio. Sherlock Holmes se detuvo frente a él con la cabeza ladeada y lo miró por todas partes, con los ojos brillando intensamente entre los párpados fruncidos. Luego caminó lentamente calle arriba y luego volvió a bajar hasta la esquina, sin dejar de mirar atentamente las casas. Finalmente regresó a la casa del prestamista y, después de golpear vigorosamente el pavimento con su bastón 2 o 3 veces, se acercó a la puerta y llamó. La abrió instantáneamente un joven de aspecto brillante y bien afeitado, que le pidió que entrara. Gracias, dijo Holmes. Solo quería preguntarle cómo iría desde aquí hasta el Strand. 3ª a la derecha, 4ª a la izquierda, respondió puntualmente el asistente, cerrando la puerta. Es un tipo inteligente, observó Holmes mientras nos alejábamos. En mi opinión, es el 4º hombre más inteligente de Londres y, en cuanto a atrevimiento,
no estoy seguro de que no tenga derecho a ocupar el tercer lugar. He sabido algo de él antes. Evidentemente, dije, señor, el asistente de Wilson cuenta mucho en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que preguntaste por el camino simplemente para poder verlo. No él. ¿Entonces qué? Las rodillas de sus pantalones. ¿Y qué viste? Lo que esperaba ver. ¿Por qué golpeaste el pavimento? Mi querido doctor, este es un momento de observación, no de conversación. Somos espías en un país enemigo. Sabemos algo de la Plaza Sajonia-Coburgo. Exploremos ahora las partes que se esconden detrás de esto. La calle en la que nos encontramos al doblar la esquina de la retirada Plaza de Sajonia-Coburgo presentaba un contraste tan grande como el anverso de un cuadro con el reverso. Era una de las principales arterias que transportaba el tráfico de la ciudad hacia el norte y el oeste. La carretera estaba bloqueada por la inmensa corriente de comercio que fluía, en una doble marea, hacia adentro y hacia afuera, mientras que los senderos estaban negros por el apresurado enjambre de peatones. Era difícil darnos cuenta, mientras mirábamos la hilera de elegantes tiendas y majestuosos locales comerciales, de que realmente lindaban al otro lado de la descolorida y estancada plaza que acabábamos de abandonar. Déjame ver, dijo Holmes, de pie en la esquina y mirando a lo largo de la fila. Me gustaría simplemente recordar el orden de las casas aquí. Es una de mis aficiones tener un conocimiento exacto de Londres. Está Mortimer's, el estanco, la pequeña tienda de periódicos, la sucursal de Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y el depósito de construcción de carruajes de McFarlane. Eso nos lleva directamente al otro bloque. Y ahora, doctor, hemos hecho nuestro trabajo, así que es hora de que juguemos un poco. Un sándwich y una taza de café. Y luego a la tierra del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y no hay clientes pelirrojos que nos molesten con sus acertijos. Mi amigo era un músico entusiasta, y no solo era un intérprete muy capaz sino también un compositor de mérito extraordinario. Toda la tarde permaneció sentado en el patio de butacas envuelto en la más perfecta felicidad, agitando suavemente sus largos y delgados dedos al ritmo de la música, mientras su rostro amablemente sonriente y sus ojos lánguidos y soñadores eran tan distintos a los del sabueso Holmes. Holmes, el agente criminal implacable, ingenioso y preparado, como era posible concebir. En su carácter singular se afirmaba alternativamente la naturaleza dual, y su extrema exactitud y astucia representaban, como he pensado a menudo, la reacción contra el talante poético y contemplativo que ocasionalmente predominaba en él. El vaivén de su naturaleza lo llevó de una languidez extrema a una energía devoradora, y, como bien sabía, nunca fue tan verdaderamente formidable como cuando, durante días enteros, permanecía recostado en su sillón entre sus improvisaciones y sus ediciones en letras negras. Entonces fue cuando de repente le invadió el ansia de cazar, y su brillante capacidad de razonamiento se elevó al nivel de la intuición, hasta que aquellos que desconocían sus métodos lo miraron con recelo como a un hombre cuyo conocimiento no era suficiente. La de otros mortales. Cuando lo vi esa tarde tan absorto en la música en St. James's Hall, sentí que podrían estar acercándose malos tiempos a aquellos a quienes se había propuesto casar. Sin duda quiere irse a casa, doctor, comentó cuando salimos. Sí, también lo sería. Y tengo algunos asuntos que hacer que me llevarán algunas horas. Este asunto en Coburg Square es serio. ¿Por qué serio? Se está contemplando un delito considerable. Tengo todos los motivos para creer que llegaremos a tiempo de detenerlo. Pero el hecho de que hoy sea sábado complica bastante las cosas. Necesitaré tu ayuda esta noche. ¿A qué hora? Las 10 serán lo suficientemente temprano. Estaré en Baker Street a las 10. Muy bien. Y le digo, doctor, que puede haber algún pequeño peligro, así que tenga la amabilidad de guardarse el revólver del ejército en el bolsillo. Agitó la mano, giró sobre sus talones y desapareció en un instante entre la multitud. Confío en no ser más tonto que mis vecinos, pero siempre me sentí oprimido por el sentimiento de mi propia estupidez en mis tratos con Sherlock Holmes. Aquí había oído lo que él había oído, había visto lo que él había visto y, sin embargo, por sus palabras era evidente que él veía claramente no solo lo que había sucedido sino lo que estaba por suceder, mientras que para mí todo el asunto todavía era confuso. Y grotesco. Mientras conducía hacia mi casa en Kensington pensé en todo, desde la extraordinaria historia del fotocopiador pelirrojo de la enciclopedia, hasta la visita a Saks Coburg Square,
y las siniestras palabras con las que se había despedido de mí. ¿Qué fue esta expedición nocturna y por qué debería ir armado? ¿A dónde íbamos y qué íbamos a hacer? Holmes me insinuó que el ayudante de este prestamista de cara tersa era un hombre formidable, un hombre que podía jugar un juego profundo. Intenté descifrarlo, pero desesperado lo abandoné y dejé el asunto a un lado hasta que la noche trajera una explicación. Eran las 9:15 cuando salí de casa y crucé el parque, pasando por Oxford Street hasta Baker Street. Había 2 coches de punto junto a la puerta y, al entrar en el pasillo, oí voces que venían de arriba. Al entrar en su habitación, encontré a Holmes conversando animadamente con 2 hombres, a uno de los cuales reconocí como Peter Jones, el agente oficial de policía, mientras que el otro era un hombre alto, delgado, de rostro triste, con un sombrero muy brillante y una expresión opresiva. Levita respetable. Ja. Nuestro grupo está completo, dijo Holmes, abotonándose su chaquetón y sacando del estante su pesada fusta de caza. Watson, creo que conoce al señor Jones, de Scotland Yard. Permítame presentarle al señor Merriweather, que será nuestro compañero en la aventura de esta noche. Estamos cazando parejas otra vez, doctor, ¿comprende? Dijo Jones en su tono consecuente. Nuestro amigo aquí es un hombre maravilloso para iniciar una persecución. Lo único que quiere es un perro viejo que le ayude a correr. Espero que un ganso salvaje no sea el final de nuestra persecución, observó el señor Merriweather con tristeza. Puede depositar una confianza considerable en el señor Holmes, señor, dijo el agente de policía con altivez. Tiene sus propios métodos, que son, si no le importa, demasiado teóricos y fantásticos, pero tiene madera de detective. No es exagerado decir que 1 o 2 veces, como en el asunto del asesinato de Sholto y el tesoro de Agra, ha estado más cerca de acertar que la fuerza oficial. Oh, si usted lo dice, señor Jones, está bien, dijo el extraño con deferencia. Aún así, confieso que extraño mi goma. Es el primer sábado por la noche en 27 años que no he jugado. Creo que descubrirás, dijo Sherlock Holmes, que esta noche jugarás por una apuesta más alta que la que has hecho hasta ahora, y que la jugada será más emocionante. Para usted, señor Merriweather, la apuesta será de unas 30.000 libras esterlinas, y para ti, Jones, será el hombre sobre quien deseas poner tus manos. John Clay, el asesino, ladrón, destructor y falsificador. Es un hombre joven, señor Merriweather, pero está a la cabeza de su profesión y preferiría tener mis brazaletes sobre él que sobre cualquier criminal de Londres. Es un hombre extraordinario, es el joven John Clay. Su abuelo fue duque real y él mismo estuvo en Eton y Oxford. Su cerebro es tan astuto como sus dedos y, aunque encontramos señales de él a cada paso, nunca sabemos dónde encontrarlo. Una semana romperá una cuna en Escocia, y la siguiente recaudará dinero para construir un orfanato en Cornualles. He seguido su pista durante años y nunca lo he visto todavía. Espero tener el placer de presentarles esta noche. También he tenido 1 o 2 pequeños encuentros con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que está a la cabeza de su profesión. Sin embargo, son más de las 10 y ya es hora de que empecemos. Si ustedes 2 toman el primer coche, Watson y yo lo seguiremos en el segundo. Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo viaje, y se recostó en el taxi tarareando las melodías que había escuchado por la tarde. Recorrimos un laberinto interminable de calles iluminadas con gas hasta que salimos a Farrington Street. Ya estamos cerca, comentó mi amigo. Este tal Merriweather es director de banco y está personalmente interesado en el asunto. También pensé que sería mejor tener a Jones con nosotros. No es un mal tipo, aunque sí un completo imbécil en su profesión. Tiene una virtud positiva. Es tan valiente como un bulldog, y tan tenaz como una langosta si consigue clavar sus garras en alguien. Aquí estamos y nos están esperando. Habíamos llegado a la misma calle concurrida en la que nos habíamos encontrado por la mañana. Nuestros taxis fueron despedidos y, siguiendo la guía del señor Merriweather, atravesamos un pasillo estrecho y atravesamos una puerta lateral, que él nos abrió. Dentro había un pequeño pasillo que terminaba en una enorme puerta de hierro. Esta también se abrió y conducía a un tramo de sinuosos escalones de piedra que terminaban en otra puerta formidable. El señor Merriweather se detuvo para encender una lámpara, y luego nos condujo por un pasillo oscuro que olía a tierra y, después de abrir una tercera puerta, llegamos a una enorme bóveda o sótano, que estaba lleno de cajones y cajas enormes.
No eres muy vulnerable desde arriba, comentó Holmes mientras levantaba la linterna y miraba a su alrededor. Ni desde abajo, dijo el señor Merriweather, golpeando con su bastón las losas que cubrían el suelo. Dios mío, suena bastante vacío, comentó, mirando hacia arriba con sorpresa. Realmente debo pedirte que estés un poco más callado, dijo Holmes severamente. Ya habéis puesto en peligro todo el éxito de nuestra expedición. ¿Puedo rogarle que tenga la amabilidad de sentarse en una de esas cajas y no interferir? El solemne señor Merriweather se encaramó sobre una caja, con una expresión muy ofendida en su rostro, mientras Holmes caía de rodillas al suelo, con la linterna y una lupa, comenzaba a examinar minuciosamente las grietas entre las piedras. Unos segundos bastaron para satisfacerle, porque se puso de nuevo en pie, y se guardó el vaso en el bolsillo. Tenemos por lo menos una hora por delante, comentó, porque difícilmente podrán tomar medidas hasta que el buen prestamista esté a salvo en la cama. Entonces no perderán ni un minuto, porque cuanto antes hagan su trabajo, más tiempo tendrán para escapar. En estos momentos, doctor, como sin duda habrá adivinado, nos encontramos en el sótano de la sucursal de la serie de uno de los principales bancos de Londres. El señor Merriweather es el presidente de la junta directiva, y le explicará que hay razones por las que los criminales más atrevidos de Londres deberían mostrar un interés considerable en este sótano en estos momentos. Es nuestro oro francés, susurró el director. Hemos recibido varias advertencias de que se podría intentar hacerlo. ¿Tu oro francés? Sí. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de reforzar nuestros recursos, y para ello tomamos prestados 30.000 napoleones del Banco de Francia. Se sabe que nunca hemos tenido ocasión de desempacar el dinero y que todavía está en nuestro sótano. La caja sobre la que estoy sentado contiene 2.000 napoleones, empaquetados entre capas de papel de aluminio. Nuestra reserva de lingotes es actualmente mucho mayor de lo que normalmente se mantiene en una sola sucursal, y los directores han tenido dudas al respecto. Lo cual estaba muy bien justificado, observó Holmes. Y ahora es el momento de que organicemos nuestros pequeños planes. Espero que dentro de una hora la situación llegue a un punto crítico. Mientras tanto, señor Merriweather, debemos poner la pantalla sobre esa linterna oscura. ¿Y sentarte en la oscuridad? Me temo que sí. Llevaba una baraja de cartas en el bolsillo y pensé que, como éramos una partie carré, quizá después de todo te quedaras con tu goma. Pero veo que los preparativos del enemigo han llegado tan lejos que no podemos arriesgarnos a la presencia de una luz. Y, antes que nada, debemos elegir nuestras posiciones. Estos son hombres atrevidos y aunque los tomaremos en desventaja, pueden hacernos algún daño a menos que tengamos cuidado. Yo estaré detrás de esta caja y ustedes se esconden detrás de ellas. Luego, cuando les encienda una luz, acérquense rápidamente. Si disparan, Watson, no tenga ningún reparo en derribarlos. Coloqué mi revólver amartillado, encima de la caja de madera detrás de la cual me agazapaba. Holmes disparó la diapositiva a través del frente de su linterna y nos dejó en la oscuridad total, una oscuridad tan absoluta como nunca antes había experimentado. El olor a metal caliente permaneció para asegurarnos que la luz todavía estaba allí, lista para encenderse en cualquier momento. Para mí, con los nervios al límite de la expectación, había algo deprimente y sofocante en la repentina penumbra, y en el aire frío y húmedo de la bóveda. Solo tienen un refugio, susurró Holmes. Atravesamos la casa y llegamos a la Plaza Sajonia-Coburgo. Espero que hayas hecho lo que te pedí, Jones. Tengo un inspector y 2 agentes esperando en la puerta principal. Entonces hemos tapado todos los agujeros. Y ahora debemos guardar silencio y esperar. ¿Qué momento parecía? Al comparar notas posteriores, solo era 1:15, pero me pareció que la noche casi debía haber desaparecido, y que el amanecer estaba amaneciendo sobre nosotros. Mis miembros estaban cansados y rígidos, porque temía cambiar de posición. Sin embargo, mis nervios estaban al máximo de tensión y mi oído era tan agudo que no solo podía oír la suave respiración de mis compañeros, sino que también podía distinguir la inhalación más profunda y pesada del corpulento Jones de la fina nota de suspiro del director del banco. Desde mi posición podía mirar el maletín en dirección al suelo. De repente mis ojos captaron el destello de una luz. Al principio no fue más que una chispa espeluznante sobre el pavimento de piedra. Luego se alargó hasta convertirse en una línea amarilla y luego,
Sin previo aviso ni sonido, pareció abrirse un corte y apareció una mano blanca, casi femenina, que palpó en el centro de la pequeña área de luz. Durante un minuto o más la mano, con los dedos retorciéndose, sobresalió del suelo. Luego se retiró tan repentinamente como había aparecido, y todo volvió a quedar oscuro excepto la única chispa espeluznante que marcaba una grieta entre las piedras. Su desaparición, sin embargo, fue momentánea. Con un sonido desgarrador, una de las anchas piedras blancas se volcó de lado y dejó un agujero cuadrado y abierto, a través del cual entraba la luz de una linterna. Por el borde se asomó un rostro juvenil y de líneas limpias, que miró atentamente a su alrededor y luego, con una mano a cada lado de la abertura, se irguió hasta la altura de los hombros y la cintura, hasta que una rodilla descansó sobre el borde. Un instante después se encontraba al lado del agujero, y arrastraba tras de sí a un compañero, ágil y pequeño como él, de rostro pálido y una mata de pelo muy rojo. «Está todo claro», susurró. «¿Tienes el cincel y las bolsas?» «Grand Scott. Salta, Archie, salta y yo lo haré». Sherlock Holmes saltó y agarró al intruso por el cuello. El otro se zambulló por el agujero, y oí el sonido de la tela rasgándose mientras Jones se agarraba las faldas. La luz brilló sobre el cañón de un revólver, pero la fusta de Holmes cayó sobre la muñeca del hombre, y la pistola tintineó contra el suelo de piedra. «Es inútil, John Clay», dijo Holmes suavemente. «No tienes ninguna posibilidad». «Ya veo», respondió el otro con la mayor frialdad. «Me imagino que mi amigo está bien, aunque veo que usted tiene sus faldones». «Hay 3 hombres esperándolo en la puerta», dijo Holmes. «Oh, de hecho. Parece que lo has hecho completamente. Debo felicitarte». «Y yo a ti», respondió Holmes. «Tu idea pelirroja era muy nueva y efectiva». «Volverás a ver a tu amigo en un momento», dijo Jones. «Él es más rápido que yo para bajar por los agujeros. Espera mientras arreglo los derbis». «Le ruego que no me toque con sus sucias manos», comentó nuestro prisionero mientras las esposas resonaban en sus muñecas. «Quizás no sepas que tengo sangre real en mis venas. Tenga también la bondad de decirme siempre señor, y por favor cuando se dirija a mí». «Está bien», dijo Jones con una mirada fija y una risita. «Bueno, podría, señor, subir las escaleras, donde podremos tomar un taxi para llevar a Su Alteza a la estación de policía». «Eso es mejor», dijo John Clay serenamente. Nos hizo una amplia reverencia a los 3, y se alejó silenciosamente bajo la custodia del detective. «De verdad, señor Holmes», dijo el señor Merriweather mientras los seguíamos desde el sótano, «no sé cómo el banco puede agradecerle o reembolsarle. No hay duda de que ha detectado y derrotado de la manera más completa uno de los intentos de robo a un banco más decididos que jamás haya conocido. He tenido 1 o 2 pequeñas cuentas que saldar con el señor John Clay», dijo Holmes. «He tenido que pagar un pequeño gasto por este asunto, que espero que el banco me reembolse, pero más allá de eso, estoy ampliamente compensado por haber tenido una experiencia que es, en muchos sentidos, única y por escuchar la notable narrativa de la Red Liga encabezada. Verá, Watson», explicó en las primeras horas de la mañana mientras estábamos sentados frente a un vaso de whisky y refresco en Baker Street. Era perfectamente obvio desde el principio que el único objetivo posible de este fantástico negocio de la publicidad de la Liga, y la copia de la enciclopedia deben ser para sacar del camino a este prestamista no demasiado brillante durante varias horas cada día. Era una forma curiosa de gestionarlo, pero, realmente, sería difícil sugerir una mejor. Sin duda, el método fue sugerido a la ingeniosa mente de Clay por el color del cabello de su cómplice. Las 4 libras a la semana eran un señuelo que debía atraerlo, y, ¿qué les importaba a ellos, que jugaban por miles? Ponen el anuncio, un pícaro se queda con el puesto temporal, el otro pícaro incita al hombre a solicitarlo, y juntos consiguen asegurar su ausencia todas las mañanas de la semana. Desde el momento en que supe que el asistente había venido por la mitad de su salario, me quedó claro que tenía algún motivo de peso para asegurar la situación. ¿Pero cómo puedes adivinar cuál fue el motivo? Si hubiera habido mujeres en la casa, habría sospechado que se trataba de una simple intriga vulgar. Eso, sin embargo, estaba fuera de discusión. El negocio de aquel hombre era pequeño, y no había nada en su casa que pudiera justificar unos preparativos tan elaborados, y un gasto tan grande como el que tenían. Entonces debe ser algo fuera de casa. ¿Qué podría ser? Pensé en la afición del asistente por la fotografía,
y en su truco de desaparecer en el sótano. La bodega. Ahí estaba el final de esta pista enredada. Luego investigué sobre este misterioso asistente, y descubrí que tenía que tratar con uno de los criminales más geniales y atrevidos de Londres. Estaba haciendo algo en el sótano, algo que le llevaba muchas horas al día durante meses. ¿Qué podría ser, una vez más? No pude pensar en nada excepto que estaba abriendo un túnel hacia algún otro edificio. Hasta aquí había llegado cuando fuimos a visitar el lugar de la acción. Me sorprendí golpeando el pavimento con mi bastón. Me preguntaba si el sótano se extendía por delante o por detrás. No estaba delante. Luego llamé al timbre y, como esperaba, respondió el asistente. Hemos tenido algunas escaramuzas, pero nunca antes nos habíamos visto. Casi no lo miré a la cara. Sus rodillas eran lo que deseaba ver. Usted mismo debe haber notado lo desgastados, arrugados y manchados que estaban. Hablaron de esas horas de excavación. El único punto restante era para qué estaban excavando. Doblé la esquina, vi el City and Suburban Bank contiguo a las instalaciones de nuestro amigo y sentí que había resuelto mi problema. Cuando regresaste a casa después del concierto, visité a Scotland Yard y al presidente del banco, con el resultado que has visto. ¿Y cómo puedes saber que lo intentarán esta noche? Yo pregunté. Bueno, cuando cerraron sus oficinas de la liga, eso fue una señal de que ya no les importaba la presencia del señor Jabez Wilson, en otras palabras, que habían completado su túnel. Pero era esencial que lo utilizaran pronto, ya que podrían descubrirlo o extraer los lingotes. El sábado les vendría mejor que cualquier otro día, ya que les daría 2 días para escapar. Por todas estas razones esperaba que vinieran esta noche. Lo razonaste maravillosamente, exclamé con sincera admiración. Es una cadena muy larga y, sin embargo, cada eslabón suena verdadero. Me salvó del aburrimiento, respondió bostezando. Pobre de mí. Ya lo siento acercándose a mí. Mi vida transcurre en un largo esfuerzo por escapar de los lugares comunes de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a hacerlo. Y usted es un benefactor de la raza, dije. Se encogió de hombros. Bueno, tal vez, después de todo, sirva de algo, comentó. L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout, como le escribió Gustave Flaubert a George Sand. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.